Bueno, arrancamos el programa con lo que tiene que ver con la violencia, o la inseguridad, como uno lo quiera ver. Hoy Puyaro justamente realizó un acto que tiene que ver con el aniversario de la policía local, de la policía de Rosario, y en ese marco habló de la disminución del delito, de la disminución de la violencia. Bueno, esto que viene diciendo y enarbolando en el último tiempo como un logro a destacar de su gestión. Vamos a hablar con Carlos Delfrade, que es periodista y es diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, para ver qué nos dice al respecto, si esto es verdad, lo que está sucediendo, que ha disminuido la violencia, o se trata más bien de una construcción mediática operada por medios afines al gobierno provincial. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola Antonio, un gustazo, gracias por llamar y por este tema tan importante tal como vos lo estás marcando. Lo Eh, que nosotros, sí, hmm. sí, perdón, No, no, eso iba a decime, preguntarte. ¿Es una sí, construcción mediática esto? ¿En realidad bajó la violencia o no? lo que bajaron son los homicidios, yo por eso me metía directamente, discúlpame que Ujú. que te interrumpí, pero me metía directamente en el tema porque para mí es un tema fundamental, porque hace a lo que está pasando en los barrios y hace a lo que el gobierno nacional usa de Rosario como excusa para meter al ejército en la vida cotidiana de los argentinos, empezando por Rosario. Lo que hay que decir es que efectivamente hubo una disminución de homicidios en la ciudad muy importante, pero que a partir del 9 de noviembre del año pasado, cuando lo matan a Pillín Bracamonte y al Rana Tardo, comienza a intensificarse una densidad en Rosario, que se vio incluso en esta última semana, no solamente con más asesinatos, sino con balaceras, con atentados, de nuevo con esta idea de amenazar a ciertos negocios en los barrios, con lo cual empieza a aparecer una densidad que en su momento parecía haber disminuido, desaparecido, como lo hace ver Patricia Burle a nivel nacional y como lo hace ver en este caso el gobierno de Puyaro. Lo cierto es que lo que hoy estamos encontrándonos en Rosario es que vuelven a aparecer ciertos delitos y ciertos homicidios, porque lo que se empieza a observar es que las bandas narcopoliciales barriales que nosotros contabilizamos a fines del año pasado, que eran alrededor de 70, se empiezan a quedar sin dinero. Y Ujú. entonces, por más que se haya liberado la droga, que es algo que evidentemente está pasando en toda la Argentina, de parte del gobierno nacional y de muchísimas provincias que miran para otro costado, empieza a aparecer la falta de dinero en esas bandas y empieza de nuevo la lucha por territorios. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. La aseveración que hace Puyaro hoy en el acto de la policía, como vos bien marcás, de que no va a volver más esa ciudad violenta, ojalá sea así, suscribimos ese deseo, pero es eso, es un deseo. La realidad es Sí, que el dijo, narcotráfico, dijo sí, perdón, particularmente los tiempos de la Rosario Violente azotada por el delito se terminaron. Eso dijo, ¿no? sí, eso a mí lo que me parece que eso es una exageración, es una expresión de deseo, Ujú. porque no depende con solamente del deseo. Acá lo que depende es si vos desarticulás lo que hace que cualquier negocio sea negocio, que es la circulación de dinero. Y en eso no aparece. De hecho, este fin de semana, Antonio, hay una nota muy importante que sacó Hugo Alconada Amón en el diario La Nación, diciendo que los narcos cada vez traen más drogas por el aeropuerto de Seiza y lo hacen de tal magnitud que se quejaban en las escuchas legales que sale de una investigación de la Justicia Penal Económica de Buenos Aires. Los narcos se quejaban porque antes por kilo de marihuana le cobraban de coima 48 dólares y ahora le quieren cobrar 75 dólares de coima. Eso lo que marca es que cada vez hay más droga en la Argentina y paralelamente se reducen los homicidios. Entonces yo siempre digo que detrás de los números aparecen ciertas explicaciones que generalmente la política, tanto del gobierno nacional como del gobierno de Puyaro, no quieren dar sobre por qué se redujeron los homicidios. Ahí en los números tenés una respuesta. Se Mm. redujeron los homicidios porque aumentó la droga y el consumo, lo que generó que además en los barrios de Rosario, de Buenos Aires, de Paraná y de Córdoba hayan aumentado los suicidios Claro. porque los pibes y la gente adulta que consume no le puede pagar a los proveedores y cuando los proveedores amenazan con matarle a algún familiar, en la enorme soledad que sienten, se suicidan Se ellos. suicidan ellos. Por eso hoy Sí. no se quieren dar los datos de suicidio en la provincia de Santa Fe, Ujú. que han aumentado, lo cual es una estupidez,
porque ese paradigma de no difundir los suicidios porque supuestamente termina siendo contagioso, la Organización Mundial de la Salud lo dejó de lado, lo despreció, porque hay que empezar a hablar de eso porque necesariamente tiene que haber política de salud mental, política pública. Y se lo dijimos a la jefa del MPA, Branicic, que el otro día me decía que quería hablar conmigo sobre ese tema. Le digo, no, directamente definan, díganlo, qué está pasando con los suicidios, porque cada vez son más y eso te lo dicen los barrios. Yo hace 2 semanas volví a recorrer todos los barrios que son los que sirven de excusa para aplicar esta ley antimafia que Bullrich copió de la ley Rico de Estados Unidos de 1970, mirá lo que atrasamos, 55 años. Lo cierto es que vos vas a esos barrios, a Santa Lucía, 7 de septiembre, Emaús, La Bombacha, y te encontrás con que la situación está distinta porque las organizaciones sociales abrieron las escuelas fuera de turno para que donde no hay ni siquiera un club sean los lugares de las escuelas para hacer gimnasia para la gente. Se ha recuperado cierta idea de tejido social gracias a las organizaciones del barrio. Por la Policía Federal y esas cosas. No, por la Policía Federal. No, a ver, por lo que entiendo de lo que vos decís, o sea, sigue normalmente la venta de droga, es más, se incrementó, pero sin disputas territoriales, que es lo que termina con sangre, digamos, ¿no? Porque generalmente los asesinatos son por disputas de territorio. Está bien lo que te estoy diciendo. Sí, es así, es efectivamente así. Lo que yo digo es que se está terminando la plata y empieza a aparecer de nuevo el enfrentamiento, que es lo que se registró en estas semanas. Simplemente con mirar lo poco que se publica, empiezan a aparecer esta cuestión de las noticias de homicidios, de lo que pasó con una peluquera, de lo que empieza a aparecer como balaceras que empiezan a aparecer en ciertos lugares. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene la policía, si es que tiene un rol en esto? Porque, para que haya una venta pactada o ordenada de estupefacientes, no se puede hacer sin la fuerza policial, me imagino. Totalmente. ¿Cuál es el rol que tiene acá? Y los nichos de corrupción de siempre, los nichos de corrupción de las policías provinciales y de las fuerzas federales, eso siempre existen. Por eso nosotros siempre definimos que este es un problema político. Lo que maneja el territorio siempre es la presencia del Estado. El tema es cuando esa presencia del Estado se hace corrupta, te hacen creer que el Estado está ausente. Mentira, está presente de forma corrupta. Y esos son los nichos corruptos de las fuerzas de seguridad, sean tanto provinciales como nacionales. Entonces, las bandas siempre son narcopoliciales barriales, Antonio, porque si no, no se puede terminar controlando el territorio. Lo que sí es cierto es que hay una especie de encolumnamiento con la política del gobierno, pero que, insisto, se empieza a resquebrajar porque la gente joven que empieza a instalarse dentro de esas bandas, de esas 70 bandas que nosotros en algún momento presentamos a fines del año pasado en la legislatura provincial, necesitan un dinero que evidentemente ya no les alcanza, que es, insisto, la queja que tienen los narcos cuando entran la droga en Ezeiza, que le están pidiendo más dinero. Eso es lo que va a empezar a resquebrajar esto. Por eso cuando Puyaro dice que no vuelve más a esa ciudad, ojalá, pero es un deseo, porque esto tiene que ver con el dinero, no con un deseo de un gobernador. ¿Le interesa, por último, posicionarse a Puyaro con estos dichos a nivel nacional para quedar como nombre presidenciable a futuro? Claramente, ellos están presentando esto de la Liga de los Gobernadores, están presentando como la salida racional, la alternativa racional después de este saqueo despiadado que está haciendo Milei. No van a hacer algo diferente porque de hecho han acompañado con el Pacto de Mayo y demás cuestiones, pero se están presentando ante el imperio. Fueron 2 semanas a Estados Unidos a presentarse ante el Council, que es ese lugar donde están los empresarios norteamericanos, para presentarse como la alternativa racional para seguir siendo una colonia más de un imperio en decadencia y por lo tanto es cruel, como es en este caso Argentina en relación a Estados Unidos. Gracias por estos minutos, Carlos. Un gustazo para mí, Antonio. Muchísimas gracias. Adiós.